El Papa Francisco pide el fin de la violencia y la intolerancia en su visita histórica a Irak. Francisco también pidió que nadie sea considerado ciudadano de segunda clase, sobre todo los cristianos y también los yazidíes, minoría que fue perseguida por el Estado Islámico. Tenemos reporte desde Bagdad. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó la respuesta del gobierno de Brasil a la pandemia de COVID-19 y calificó la situación de muy preocupante. Durante las últimas semanas, la situación en el país sudamericano se ha deteriorado al punto de registrar nuevos récords de muertes diarias. El ex bailarín principal de la Ópera de París y estrella de la danza, Patrick Dupont, murió a la edad de 61 años de una enfermedad devastadora, según informó las personas cercanas a su círculo. Dupont fue coronado a los 21 años estrella de la ópera, de la que fue durante mucho protagonista. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24, soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Irak porque entre fuertes medidas de seguridad y con mascarilla debido al coronavirus, el Papa Francisco, de 84 años, viajó como un peregrino de la paz para reconfortar a una de las más antiguas comunidades cristianas del mundo. El pontífice hizo un llamado a poner fin a la violencia en Irak, el extremismo y la intolerancia. Además, criticó los intereses de facciones y extranjeros que han desestabilizado al país y la región, según él. En su discurso aseguró que Irak ha sufrido los efectos desastrosos de las guerras, el flagelo del terrorismo y los conflictos sectarios, a menudo basados en un fundamentalismo incapaz de aceptar la coexistencia pacífica de intereses de diferentes grupos étnicos y religiosos. Desde Bagdad, nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, con todos los detalles. Desde la llegada hoy a Bagdad, el Papa Francisco dejó claro que este será un viaje cargado de simbolismos. Después de haber pasado la parte oficial, la reunión con el primer ministro y luego con el presidente que lo recibió con todos los honores en su palacio presidencial, asistió al primer encuentro con la comunidad cristiana. Estaban ahí todas las figuras de la iglesia en Irak, presentes en esa catedral de Nuestra Señora de la Salvación, que fue uno de los lugares que ha vivido uno de esos momentos más tristes de los cristianos en la última década, con un ataque de Al-Qaeda que dejó más de 50 muertos en aquel momento. Allí se sentó el Papa Francisco donde había muerto esa gente, mandándole un mensaje a los terroristas de que este país no se va a dejar vencer por sus actos, ni las minorías, pero también mandó un mensaje para la convivencia de todos en Irán y dijo que ese era el propósito, uno de sus propósitos de esta visita. Mañana viajará a la ciudad de Nayaf, donde se encontrará con el ayatollah Ali Sistani, la figura religiosa más importante de este país, en otro acto cargado de simbolismo, y viajará al sur, a Nasiriyah, el lugar donde tiene el origen el profeta Abraham y que es uno de los lugares en donde confluyen todas las religiones. Pasamos ahora a otras noticias. La Organización Mundial de la Salud calificó de muy seria y preocupante la situación de la pandemia en Brasil e instó a las autoridades a tomar medidas más agresivas. El país se enfrenta a una segunda ola agravada por la aparición de nuevas variantes más peligrosas. Pese a esto, el presidente Jair Bolsonaro mantiene su postura escéptica. El informe es de Federico Cuellar Verena. El COVID-19 avanza sin freno en Brasil. La presencia de nuevas variantes, los sistemas sanitarios al borde del colapso y la lenta vacunación conforman un cóctel peligroso que elevó las alertas en la Organización Mundial de la Salud. La situación es muy seria y estamos muy preocupados. Brasil debería tomar medidas de salud pública agresivas mientras sigue distribuyendo las vacunas. Este panorama llevó a gobiernos como los de Río y Sao Paulo a reinstaurar restricciones, una medida cuestionada por el presidente Jair Bolsonaro, que el jueves instó a los brasileños a dejar de llorar y quejarse. Horas después bajó el tono, pero repitió las críticas. La política salvaje de cerrar todo de nuevo no será buena. Sabemos que el virus mata, lamentamos las muertes. Vamos a cuidar de las personas. El mandatario prometió la llegada de más dosis de la vacuna para acelerar una campaña que avanza de manera lenta e irregular y solo ha alcanzado al 3,5% de la población.
Por eso la desesperación crece y llevó a miles de adultos mayores a hacer largas filas para conseguir la inyección en esta ciudad del estado de Río de Janeiro, a pesar de que no cuenta con dosis suficientes. Estoy aquí desde las 4 de la mañana. Es absurdo. Hay personas que durmieron en la fila. La segunda ola se vio agravada en el país por la presencia de variantes más transmisibles y peligrosas, que llevaron las cifras de contagios y fallecimientos a los peores niveles desde el inicio de la pandemia. Según el equipo de respuesta del gobierno brasileño, el promedio de los últimos 14 días es de 1.250 decesos por día y podría llegar hasta 3.000 si no se adoptan medidas serias para detener la propagación del virus. Renunció el ministro de Salud de Paraguay en medio del colapso del sistema hospitalario del país por la pandemia de COVID-19. Julio Mazzoleni estaba totalmente enfrentado con oposición en el Senado, que venía reclamando su retirada del cargo. Las críticas en su contra se acentuaron esta semana con las denuncias de familiares de pacientes y personal sanitario por la falta de medicamentos e insumos en uno de los hospitales más congestionados por los casos de COVID-19. China estrechará aún más su control sobre Hong Kong tras anunciar una revisión sobre el sistema electoral de la ciudad autónoma. El Congreso Nacional del Pueblo fue el encargado de confirmar que se creará un comité leal a Beijing que revisará y elegirá una gran parte de la legislatura. La democracia en Hong Kong recibió un nuevo golpe. Después de socavar durante meses la autonomía de la ciudad y las libertades de las personas, Beijing ahora apunta directamente al organismo legislativo del enclave, para garantizar que solo los diputados pro-China ocupen sus asientos. El caos en la sociedad de Hong Kong muestra que existen lagunas y defectos obvios en el sistema y mecanismo electoral actual de la Asamblea de Hong Kong. Debemos asegurarnos de que los patriotas constituyan el organismo principal que administra Hong Kong. El borrador de esta propuesta otorga a un comité electoral renovado nuevos poderes sobre el Consejo Legislativo de Hong Kong, conocido como LegCo. Este comité sería capaz de filtrar y elegir a la mayoría del Parlamento. Beijing ya impuso una nueva ley el otoño pasado que permitió que los legisladores antipatrióticos fueran destituidos. 4 miembros de la oposición fueron despedidos, lo que provocó que los diputados restantes renunciaran en protesta. Los nuevos cambios anularían cualquier intento de los activistas pro-democracia de incluso presentarse a elecciones. China generó una ola de condena internacional el año pasado tras aprobar una controvertida ley de seguridad para Hong Kong, diseñada para acabar con la oposición. La Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones por la medida. Este viernes, la Unión Europea dio una nueva advertencia, al asegurar que puede tomar medidas adicionales en respuesta al último anuncio de Beijing, ya que socava las libertades y el pluralismo político en la ex colonia británica. El ex bailarín y estrella de la Ópera de París y de la danza, Patrick Dupont, falleció este viernes. Esta fue la trayectoria de quien hizo el baile su vida, marcando toda la historia de la disciplina. Patrick Dupont fue un astro en el firmamento de la danza, una estrella virtuosa de físico felino y de una personalidad inflamable. Su brillo inició a los 10 años en la Escuela de la Ópera de París y solo le bastaron otros 6 años para hacerse con el más prestigioso concurso de danza del mundo. C'est dans ma vie, ça devait être écrit avant que je sois née, mais je suis née pour vivre de la danse et je peux pas m'en passer. Se sentía un simple sirviente de su don, pero a los 21, en 1980, fue designado étoile, bailarín principal, un título que le llevó a trabajar con grandes coreógrafos como Maurice Béjart y a bailar repertorios tanto clásicos como contemporáneos. Patrick tiene muchas posibilidades, muchos estilos diferentes y añadiría una gran generosidad. En escena se entregaba por entero, generando gran complicidad con sus compañeras. Era alguien no solo nacido para ello, con virtuosidad técnica, que era su caso, sino porque buscaba esa luz, la buscó desde joven. Hacía enloquecer al público cuando bailaba Don Quijote y otros ballets más contemporáneos. Patrick tenía ganas de todo. Hiperactivo como era, llegó a ser director del ballet de Nancy antes de volver a la compañía parisina de sus inicios. Además, fue un eterno viajero, siendo toda una celebridad en Japón. Víctima de un grave accidente de tráfico, luchó siempre por regresar a la danza, como en 2008 en esta comedia musical, o luego creando 2 escuelas y siendo jurado de un programa de televisión. Es allí donde ofreció uno de sus últimos bailes, la última pirueta como estrella. Apenas tenía 61 años, pero su terrible enfermedad no borrará su nombre de esta gran disciplina.
Hasta aquí el informativo de France 24. Continúen con nosotros.